Bienvenido a la clase de Ven, Sígueme de Santos de Sión. Este video es un material complementario a su estudio personal y familiar del Libro de Mormón. Comencemos. Sean bienvenidos a la lección número 4 del Libro de Mormón aquí en el canal de Santos de Sión. Mi nombre es Dustin Cruz y hoy estudiaremos primer Nefi del capítulo 11 al capítulo 15. El título de esta lección, según el manual de Ven Sígueme, es Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios. Antes de comenzar esta lección, quiero agradecerles a todos ustedes su apoyo a través de Facebook y a través de YouTube. Reciban un saludo cálido de parte de mis hijos, de parte de mi esposa y de mi parte. Así que sin más preámbulos, comencemos. La lección pasada vimos la visión o el sueño que tuvo el profeta Leí con respecto al árbol de la vida. Vimos que aunque esta visión tenía implicaciones para todas las personas, solamente él se enfocó en su familia. Su preocupación importante eran sus hijos, Lamán y Lemuel. Hoy el profeta Nefi tendrá una visión grandiosa y hermosa que está registrada en los capítulos del 11 al 14, terminando con un poco de narración en el capítulo 15. A diferencia del sueño que tuvo su padre con respecto al árbol de la vida, la visión que va a tener el profeta Nefi tiene un contexto más amplio, una forma más general, porque se va a aplicar a toda la familia humana. De hecho, ya no solamente vamos a ver lo que simboliza el árbol, la barra de hierro, el edificio grande y espacioso, sino que también vamos a aprender cómo es que el amor de Dios, cómo es que estos símbolos o estos elementos van a aparecer a través de toda la historia, a través de todas las profecías que va a ver el profeta Nefi. Así que antes de comenzar quiero leer también lo que dice la introducción del manual de Ven Sígueme. Dice: después de la visión, Nefi estuvo mejor preparado para la obra que le esperaba, y leer acerca de esa visión puede prepararte también a ti, ya que Dios también tiene una obra para ti en su reino. Entonces, al igual como esta visión marca un antes y después para el profeta Nefi, también puede marcar un antes y después para nosotros. Si nosotros recurrimos a esta visión y buscamos el Espíritu del Señor, vamos a poder sentir ese mismo poder revelador que tuvo Nefi y vamos a estar mejor preparados para los acontecimientos que van a venir, no solamente el recogimiento de Israel en el cual nosotros estamos embarcados, sino también cuando Cristo venga nuevamente aquí en la tierra. Ahora sí, pasemos al capítulo 11 de primer Nefi. En el capítulo 10 que vimos la semana pasada, vimos que Nefi comienza a registrar su propia historia. Sin embargo, antes de proseguir, él dice: tengo que decir algo más con respecto a mi padre, y nombró una serie de profecías, y al final dijo: yo Nefi sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Así que Nefi tiene esa intención de poder saber qué es lo que vio su padre. En el capítulo 11 que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver esa respuesta que tiene el profeta Nefi por esta búsqueda diligente y cómo es que el Espíritu del Señor le va a enseñar la visión de su padre. Ahora, este capítulo, en la versión de 1830, es el capítulo 3, que abarca desde los capítulos del 10 al 14. Menciono esto porque cuando yo leo las escrituras me gusta ver el tamaño real que tuvo los capítulos que registró el profeta Nefi. Para mí es un bloque continuo, ¿no? Porque es su autor, en este caso el profeta Nefi, que lo escribió de esa forma. Bueno, así que Nefi comienza a desear conocer los detalles y la profundidad que tiene la visión de su padre. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice: pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Sí, hasta una montaña extremadamente alta, que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Así que tenemos aquí tres elementos importantes: desear, creer y reflexionar. Son estas tres cosas lo que va a permitir que Nefi reciba esta hermosa visión, esta grandiosa visión. Y esto nos puede ayudar a nosotros a pensar si realmente estamos deseando, creyendo las cosas del Señor, así como reflexionando. Y la reflexión, la meditación que habla Nefi, no es un pensamiento casual.
sino dice que él se sentó a reflexionar. Eso significa que cuando una persona se sienta, ¿qué está haciendo? Está dejando todas sus actividades solamente para enfocarse en algo. Es un pensamiento no solamente casual, sino profundo. Es una meditación. Eso es lo que hace Nefi. No solamente desea, no solamente cree en el Señor, sino que toma su tiempo para poder reflexionar estas cosas. Y estos tres elementos combinados le van a traer una respuesta, porque él es arrebatado a una montaña extremadamente alta. Así que la pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿qué deseamos realmente en nuestro corazón en este momento? ¿En qué cosas creemos y en qué cosas reflexionamos en nuestro día a día? ¿Reflexionamos en las cosas del Señor? ¿Deseamos saber las cosas del Señor y creemos que el Señor nos la puede dar a conocer? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, nos preparamos para la conferencia general? ¿Deseamos, creemos, reflexionamos? ¿O podemos trasladarlo a esto semanalmente en nuestras reuniones sacramentales? ¿Le demostramos al Señor nuestro deseo de desear conocer sus cosas, sus misterios? ¿Creemos y reflexionamos? ¿O solamente estamos absortos en el mundo que vivimos y no permitimos que la voz del Espíritu nos hable? Así que uno de los lugares que nosotros podemos ser llevados para tener nuestras revelaciones es el templo. En este caso, Nefi es arrebatado a una montaña extremadamente alta, y para nosotros los templos son símbolos de esas montañas espirituales. Bueno, continuemos entonces. Dice que se le apareció el Espíritu, y aquí el Espíritu le dijo, ¿qué es lo que tú deseas? Y en el versículo 3 dice, y yo dije, deseo ver las cosas que mi padre vio. Y el Espíritu me dijo, ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Y respondí, sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Así que analicen estas dos preguntas que hasta este momento le está haciendo el Espíritu del Señor. La primera pregunta, ¿qué es lo que tú deseas? Y la segunda pregunta, ¿crees tú en lo que tu padre vio? Y aquí tenemos estas preguntas de qué desea y qué cree. Y eso es lo que Nefi hace un momento mencionó en el versículo 1. Él deseaba conocer y él creía que el Señor las podía hacer saber. Así que estamos viendo que para recibir revelación es muy importante el deseo y es muy importante creer realmente, porque vamos a ver en el capítulo 15 que Lamán y Lemuel no creen en el Señor, sino creen entre ellos mismos. Pero aquí tenemos que Nefi confía en el Señor y él desea que sea el Señor quien le dé a conocer estas cosas. Entonces, en el versículo 3, cuando Nefi le dice, ¿qué es lo que deseas? Él desea ver las cosas que su padre vio. Así es como comienza esta revelación. Nefi desea conocer la visión de su padre, la visión del árbol de la vida. Esta revelación se enfoca en el árbol, porque el árbol era el personaje principal. El árbol y el fruto eran el centro de la visión de su padre, y Nefi desea conocer eso. Todo este capítulo, específicamente el capítulo 11, nos va a demostrar qué significa el árbol. Así que continuemos. Dice en el versículo 7, y aquí, esto te será dado por señal, que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo, y lo presenciarás, y después que lo hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. Aquí el Espíritu le está dando a Nefi una señal. Y cuando le está dando una señal, está diciendo, cuando tú veas estas cosas, detente, porque esto es importante, ¿no? De hecho, una señal se puede decir que es la parte principal. Allí está lo que tú estás buscando. ¿Y cuál es esa señal? Dice que va a haber un árbol. Y después que va a haber un árbol, va a haber una persona descender del cielo. Y aquí estamos viendo ya la relación entre el árbol y Cristo, lo que nosotros vimos en la lección pasada. Ahora en esta visión vamos a ver que está estructurado de una forma tal que vamos a ver distintas escenas que le es mostrada al profeta Nefi. A mí me gusta cómo es que el video de la iglesia refleja muy bien estas escenas. Y es como si le estuviera cambiando de pantalla, ¿no? Es como si estuviéramos con varios televisores en nuestra casa y nos dijeran, mira aquí, luego mira aquí, luego mira aquí, y nos van cambiando de escena tras escena. Así es la visión del profeta Nefi, así es como él lo registra. En el capítulo 11, que ya estamos leyendo, vamos a ver 8 escenas que se le va a mostrar al profeta Nefi. En el capítulo 12 vamos a ver 2 miras o 2 escenas. En el capítulo 13 vamos a ver una escena nada más. Y en el capítulo 14, donde termina la visión, vamos a ver
2 escenas más. Así que en total serían 3 escenas la que va a ver el profeta Nefi. En el versículo 8 comienza la primera escena. Dice, y aconteció que me dijo el Espíritu, mira, y miré, y vi un árbol que era semejante al que mi padre había visto, y su belleza era muy superior, sí, sobrepujaba a toda otra belleza, y su blancura excedía la blancura de la nieve misma. Así que recuerden qué es lo que quería ver Nefi, el árbol, y ya se le está mostrando en esta escena el árbol de la vida, el árbol que su padre vio. Y efectivamente era muy bello y dice que sobrepasaba la blancura de cualquier otra cosa que él conociera. Y luego que el Espíritu le muestra el árbol de la vida en esta escena, en esta primera escena que se le muestra a Nefi, le hace otra pregunta. Le dice en el versículo 10, ¿qué deseas tú? ¿Qué deseas tú, Nefi? Ahora quiero detenerme aquí en este relato, porque ¿quién es el que le está hablando? Porque dice el Espíritu del Señor. Muchos han considerado que el Espíritu del Señor, como el elder James C. Talmage, el Espíritu del Señor que se está refiriendo en este versículo, en esta visión, es el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Así que no tenemos otra escritura, hasta donde yo conozca, en donde tenemos al Espíritu Santo manifestarse ante un personaje. En este caso se está manifestando ante el profeta Nefi. Ahora, hay muchos otros, como el elder Bruce R. McConkie, que consideran que no es el Espíritu Santo, sino que es Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotros leemos las escrituras, las frases, el Espíritu del Señor, en todo el libro de Mormón, vamos a ver que se refiere siempre al Espíritu Santo. Así que de manera personal, yo creo que es el Espíritu Santo quien se apareció aquí al profeta Nefi, el Espíritu del Señor. ¿Y por qué esto es importante? Porque dice en el versículo 11 que cuando él le hace la pregunta, ¿qué deseas tú? Él le responde, Nefi, deseo saber la interpretación de ello. Es decir, ya me enseñaste el árbol, pero deseo saber ahora su interpretación. ¿Qué simboliza el árbol? Y él dice, porque vi que tenía la forma de hombre. No obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor, y él me hablaba como un hombre habla con otro. Aquí tenemos que el Espíritu Santo, como dijo el profeta José Smith en la sección de Doctrina y Convenio 130, es un personaje de espíritu, pero tiene una forma de hombre. Aquí estamos conociendo más con respecto a este tercer miembro de la Trinidad. El Espíritu Santo, que es un Dios, está enseñando en este caso al profeta Nefi. Aquí vemos que una de las cosas que podemos aprender y aplicar en nuestros hogares es hacer preguntas, y sobre todo hacer preguntas iniciales. El Espíritu Santo comenzó con una pregunta, así que cuando nosotros enseñamos, podemos también comenzar nuestras lecciones con una pregunta. Entonces, este modelo de enseñanza va a permitir que el alumno o nuestros hijos, si es en nuestro hogar, cuando estemos enseñando, ellos vayan buscando la respuesta a esa pregunta a medida que nosotros vamos desarrollando la lección de Ven, sígueme, por ejemplo. Ahora, hay otro elemento importante aquí de enseñanza. Me gusta lo que dice el elder Richard Scott. Cuando el estudiante usa su albedrío, autoriza al Espíritu Santo para instruirlo. Aquí Nefi, a medida que va respondiendo al Espíritu del Señor, está usando su albedrío para autorizar al Espíritu Santo que le instruya. Y esto me gusta mucho. Me gusta esta cita del elder Scott, porque en nuestras clases, en nuestros hogares, siempre debemos hacer que nuestros hijos, que los alumnos o que las personas a quienes enseñamos, a través de su albedrío, ellos permitan que el Espíritu Santo les instruya. Ellos autoricen a través de su albedrío la enseñanza del Espíritu Santo, porque el verdadero maestro en una enseñanza no soy yo en este momento, ni tampoco nuestros líderes o maestros. El verdadero maestro es el Espíritu del Señor. Así que una vez que Nefi usa su albedrío para permitir que el Espíritu le dé mayor instrucción, ahora le va a enviar un nuevo guía espiritual, un nuevo guía en el aprendizaje y va a ser un ángel. Dice en el versículo 12, viene la segunda escena y le dice, mira, y miré para verlo, es decir, miré para ver al Espíritu del Señor, pero no lo vi más, pues se había retirado de mi presencia. Pero, ¿qué ve? Ya no ve al Espíritu del Señor, pero dice que ve a una virgen que era sumamente hermosa y blanca. Así que aquí está viendo a María. María es una parte introductoria importante para conocer qué significa el árbol, porque vamos a aprender que no puede haber condescendencia si no hubiera María, si no hubiera su madre terrenal aquí en la tierra. Entonces, aquí vemos cómo es que para nosotros es importante María, no solamente en nuestra doctrina de la condescendencia de Dios, sino también porque
María fue un espíritu, una mujer escogida para ser la madre de Cristo. Y María es una parte importante porque no puede haber condescendencia si no hay María. No puede existir el niño Jesús si no está María. Y luego dice que el versículo 16 que ahora baja un ángel, porque ya se fue el Espíritu del Señor. Ya el Espíritu del Señor manda una nueva guía a enseñarle a Nefi y le dice, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Ahora regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que Nefi deseaba conocer? El árbol de la vida. Ya se le mostró en la primera escena el árbol y en esta segunda escena se le mostró a María. Y ahora, para ayudarle a entender más qué significa el árbol, el ángel le está preguntando ahora, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Esta palabra es única, la palabra condescendencia, pero el ángel aquí lo que le está enseñando a Nefi es que hay una relación entre el árbol y la condescendencia. ¿Pero qué es la condescendencia? Nefi responde al ángel y dice, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Y si queremos sacar una aplicación hasta aquí, hasta este momento, es que Nefi es muy humilde. Él dice, sé que Dios nos ama, sé que ama a sus hijos y yo no sé el significado de todas las cosas. Hermanos y hermanas, a veces nosotros vamos a tener circunstancias, aflicciones adversas, vamos a padecer a veces enfermedades, cosas que nos van a hacer tambalear y cosas que vamos a decir en nuestro corazón, yo no sé por qué me pasan estas cosas, pero al igual que Nefi, podemos decir, yo no sé por qué me suceden estas cosas, pero algo sí sé, que Dios me ama y que Él ama a sus hijos. Como vemos que aquí Nefi aún no entiende completamente la condescendencia de Dios, el ángel le dice, y me dijo, he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. Así que el ángel ve que Nefi no ha comprendido completamente y le dice, esa virgen que es hermosa y blanca, ella es la madre del Hijo de Dios aquí en la carne. De hecho, cuando uno va a la versión de 1830 del Libro de Mormón, va a decir, he aquí, la virgen que tú ves es la madre de Dios según la carne. Cuando los miembros de ese entonces se topaban con la madre del Hijo de Dios, uno decía, entonces, María es la madre de la Trinidad o María es la madre del Padre. Entonces había mucha confusión. Entonces José Smith en una versión posterior aclara esto y dice, no se refiere a Dios, el Padre, sino se está refiriendo a Jehová. ¿Por qué? Porque para Nefi en ese entonces, recuerden que Nefi viene 600 años antes de Cristo, después de la reforma de Josías, en donde solamente Yahvé, en donde solamente Jehová era el único Dios. Así que para Nefi, ¿quién es el Dios? Es Jehová. Aquí lo que le está diciendo el ángel es, la Virgen que tú ves es la madre de Jehová, es la madre de Dios, porque para Nefi Jehová es Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso que cuando José Smith hace esta corrección, no está corrigiendo algo doctrinal, está clarificando y explicando lo que el autor original Nefi quería enseñarnos. Así que me gusta esta parte que está en 1830, porque le está diciendo a Nefi, Nefi, entiende la condescendencia. La madre que tú ves es la madre de Jehová, es la madre de Dios, que para nosotros en la actualidad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por eso que José Smith lo aclara en una edición posterior. Así que vemos otro cambio de escena. El ángel le dice, mira, y en el versículo 20 dice, y miré y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Aquí Nefi vemos que ya está entendiendo un poco la condescendencia de Dios. Está entendiendo que la condescendencia de Dios es que Jehová, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, ahora es un bebé humilde. Él está viendo a un bebé indefenso en este momento. Cristo, Jehová, descendió del cielo y ahora Nefi lo está viendo como un ser vulnerable, como nosotros los mortales. Y me gusta esta palabra condescendencia. La palabra condescender, si lo revisamos en el diccionario Webster de 1828, que es el contemporáneo con José Smith y nos puede dar una definición de esa época, dice que condescender es descender de los privilegios de rango o dignidad superior para realizar algún acto a favor de un inferior. Aquí Cristo está descendiendo, dejando su divinidad, dejando su poder, dejando todo lo que Él es, su omnipotencia, su omnisciencia, todos sus atributos para ahora ser como nosotros. Porque ahora Nefi lo ve como un bebé vulnerable.
Esa es la condescendencia. Es lo que dice el ángel, Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios que libró a Moisés, el Dios de nuestros padres, el Dios que hizo convenio con Abraham, con Isaac y Jacob. Ese Dios ahora está allí como un bebé. Y la madre de Dios, según la carne, la madre de Jehová es María. Eso es lo que está enseñando ahora Nefi. Si yo estuviera en lugar de Nefi, si yo me olvido todo lo que conozco, porque ya nosotros conocemos de la condescendencia por las doctrinas actuales, pero si me olvidara de todo y estuviera como Nefi, yo me sentiría anodadado, yo me sentiría asombrado por lo que estoy aprendiendo. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso descienda aquí en la tierra y se vuelva como nosotros? Y el ángel eso es lo que le está enseñando. Eso es condescendencia. Eso es el verdadero amor. Dios nos ama tanto, Jehová nos ama tanto, que está dispuesto a dejar todo para condescender. Qué hermosa doctrina está aprendiendo Nefi. Y vamos a ver que Nefi aún no entiende la condescendencia de Dios plenamente, por eso que el ángel le va a enseñar más. Le va a enseñar más. Y nuevamente la pregunta, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué quería saber Nefi? El significado del árbol. ¿Y qué se le está enseñando ahora? De Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Cristo es la mayor manifestación de amor que tiene Dios, porque Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que todos nosotros, si creyéremos en el Hijo, vamos a ser salvos. Y aquí nuevamente le hace esta pregunta. El ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios. Sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Nefi, ¿comprendes qué significa el árbol? ¿Comprendes que el árbol es Cristo? ¿Comprendes que el árbol es la mayor manifestación de amor? ¿Comprendes que el árbol es la condescendencia de Jehová, el Dios Todopoderoso aquí en la tierra? Y Nefi dice, sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por tanto, es más deseable que todas las cosas. Y aquí me gusta esta aclaración que le hace el ángel, porque el ángel le dice, sí, y el de mayor gozo para el alma. No solamente es deseable, sino que es el mayor gozo para el alma. Si hay una aplicación que podemos extraer de esta aclaración del ángel, es que el verdadero gozo, la verdadera felicidad es Cristo. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser felices, pero buscamos la felicidad en otros lugares, menos en venir a Cristo? Aquí el ángel está aclarando, no solamente este fruto, el árbol es deseable, no solamente es deseable lo que hace Cristo, no es solamente deseable sentir su amor en nuestras vidas, sino que es el mayor gozo para el alma. Hermanos y hermanas, si queremos ser felices realmente, si queremos que nuestra vida sea una vida llena de gozo, debemos anhelar venir a Cristo, porque eso es lo que le está enseñando y aclarando el ángel en este momento a Nefi. Y ahora vamos al versículo 24 y otra vez el ángel le va a decir, mira, vamos a ir a una cuarta escena más. Y dice que vio al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres y vi que muchos caían a sus pies y lo adoraban. Vemos cómo esos elementos, esas palabras que se usó para explicar la visión del árbol de la vida, cuando ese grupo, recuerden, los que se hacían constantemente a la barra de hierro, llegaron y se postraron ante el árbol, no porque estuvieran cansados, sino porque ellos realmente sabían que el árbol era la presencia de Dios, era Jesucristo mismo. Así que aquí tenemos otra señal que el ángel está dando para que Nefi entienda que Cristo es el árbol de la vida. ¿Y qué más sucede? Que se le muestra también la barra de hierro, que es la palabra de Dios, y también se muestra una fuente de aguas vivas, el árbol de la vida, que dice Nefi que también son una manifestación del amor de Dios. Y vamos a ver que el ángel nuevamente le dice, mira y ve la condescendencia de Dios. Y ahora Nefi va a ver en el versículo 27 que Cristo va a ser bautizado. ¿Por qué el bautismo es una señal de condescendencia? Porque Cristo es Jehová, el Todopoderoso. Él es puro, no necesita el bautismo. Sin embargo, lo hace ¿por qué? Para demostrarnos a nosotros y darnos un ejemplo de justicia y un ejemplo de humildad. ¿Qué más ve? ¿Qué más está viendo? Dice que ve en esta quinta escena su ministerio terrenal, pero no solamente ve su ministerio terrenal, sino ve a Cristo siendo echado, burlado y menospreciado. Hermanos y hermanas, esa es la condescendencia de Dios. Aquí Nefi no está viendo que Jehová Todopoderoso condesciende aquí a la tierra como un niño príncipe, como un rey, con todas
las comodidades del mundo materialista. No, no lo está viendo así. Ve un humilde nacimiento, ve un humilde bautismo y ahora no lo ve como un líder aceptado, popular, famoso, sino que lo está viendo como alguien rechazado, menospreciado, como diría Isaías, y también burlado. Por eso que el ángel le dice ahora, quiero que entiendas más qué es la condescendencia de Dios. Ahora pasemos a la séptima escena. En el versículo 31, el ángel otra vez le dice, mira y ve cómo es que Cristo comienza a sanar, comienza a tener una vida a favor de los demás, una vida abnegada, no una vida enfocada en sí mismo, sino una vida enfocada en los demás. Aquí otra vez vemos la condescendencia de Dios. La condescendencia de Dios no es vivir para uno, sino que vemos que la verdadera condescendencia de Jehová es vivir a favor de otros. Él sana, Él enseña, Él vela. Y luego en la última escena, en el versículo 32, le dice, mira, y esta vez vemos cómo termina la condescendencia de Cristo, porque Él es juzgado, Él es crucificado y Él es muerto. Yo no me imagino en este momento qué está sintiendo Nefi, pero Nefi aquí, en este punto, debe sentirse muy triste, porque está viendo que el Jehová Todopoderoso condescendió como un bebé humilde, condescendió al ser bautizado en aguas humildes, vio que la condescendencia fue que él fue rechazado, él fue menospreciado. También aprendió que condescendió cuando su vida no se enfocó en sí mismo, sino se enfocó en los demás. Y por último, por hacer tantas buenas cosas, no recibió ningún premio, ninguna gratificación del mundo, ninguna gratificación de los judíos, sino que fue crucificado y fue muerto por los pecados del mundo. Yo me imagino aquí a Nefi llorando, porque está comprendiendo el verdadero amor de Dios. No me imagino cómo sería ver al Hijo de Dios siendo crucificado, porque él tenía todo el poder de traer ángeles y decirle a su Padre, ven y desciende, y da muerte a todos aquellos que quieren darme muerte aquí en la tierra, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no su voluntad. Esa es la verdadera condescendencia, hacer la voluntad del Padre y no la propia voluntad. Nefi vio que el Salvador renunció a su estatus elevado y santo para venir aquí a la tierra y ser obediente incluso hasta la muerte. Así que la pregunta es, ¿cómo vivió Cristo, hermanos y hermanas? Su vida misma, su muerte y posteriormente la resurrección que vamos a ver, es la condescendencia de Dios. Y hermanos y hermanas, esta palabra condescendencia es única en la iglesia, porque no lo usan nuestros hermanos cristianos. Y la única palabra similar en el mundo cristiano que se refiere a la condescendencia es lo que ellos llaman la famosa kenosis, cuando Cristo se vacía a sí mismo, cuando se despoja a sí mismo y toma la forma de un hombre. Eso es lo que enseña Pablo en su libro de Filipenses. Así que cuando un cristiano, alguien está hablando acerca de la kenosis, para nosotros es como lo que está aprendiendo aquí Nefi, la condescendencia de Dios. Qué hermosa doctrina, la que vemos aquí enseñada muchos años antes de lo que va a aprender Pablo más adelante, después de que venga Cristo. Así termina este capítulo 11, diciendo que estaba este edificio grande y espacioso que vio su padre, que representa el mundo, que representa su sabiduría, su elocuencia, que representa su orgullo. Y también vio que este edificio grande y espacioso caía, y grandemente sería su caída, porque ya vimos que este edificio no tiene bases. Este edificio no tiene bases a diferencia de Cristo, el árbol de la vida. Y este edificio está destinado a caer. Todas las personas que vayan a este edificio van a caer. Así que, ¿qué hace este edificio grande y espacioso? Comienza a atacar a los apóstoles y a los profetas. Comienza a perseguirlos. Comienza a combatir, dice en el versículo 35, a los apóstoles del Cordero. Así que todos aquellos que se opongan a Cristo, todos aquellos que se opongan a su evangelio, forman parte de ese edificio grande y espacioso que combatió a los 12 apóstoles después de la muerte de Cristo. Ahora, yo quiero aquí terminar con una enseñanza final, una aplicación final con respecto a este edificio grande y espacioso. Quiero leer lo que dijo el elder Boyka Packer. En gran parte, debido a la televisión, en lugar de observar ese edificio espacioso, estamos, en efecto, viviendo dentro de él.
Esa es la suerte que les toca en esta generación. Ustedes viven en ese edificio grande y espacioso. Si la televisión trae en nuestras vidas ese edificio grande y espacioso, imagínense lo que hace actualmente las redes sociales. El Elder Boyka Packer dice, su prueba de ustedes es que lamentablemente el edificio ya está aquí cerca de ustedes, lo tienen en la televisión, lo tienen en sus pantallas, ahora nosotros lo tenemos en el celular. Y si permitimos que sus costumbres, que sus valores, que su moral sea la nuestra, si permitimos que la clase de música que no es correcta, si permitimos y vemos cosas que no son apropiadas a través de estos dispositivos, estamos permitiendo que el edificio sea nuestro hogar. Estamos yendo al edificio en este momento. Porque la pregunta es, ¿dónde estamos en esta visión? ¿Estamos yendo a Cristo? ¿Estamos aprendiendo la expiación? ¿Estamos aprendiendo del inmenso amor que Él tiene, de su condescendencia? Y debido a ese amor, estamos también demostrándole nuestro amor buscando a Cristo. ¿O estamos permitiendo que a través de la tecnología seamos nosotros ahora parte del edificio grande y espacioso? Así que debemos tener mucho cuidado con esto, porque esta es una advertencia que lo hizo el Elder Boyka Packer. Una advertencia muy grande y muy severa. Ahora vamos a ir a 1 Nefi capítulo 12. En la versión original, tanto el capítulo 11 como el 12 no están separados, así que yo les invito a que lo lean de forma continua. ¿Por qué? Porque cuando lo leen de forma continua, el capítulo 11 ¿cómo termina? Con la guerra que hace el edificio grande y espacioso a los apóstoles del Cordero. Y esa guerra espiritual continúa, pero vamos a ver aquí, en América, con los descendientes que tiene Nefi, con los descendientes de sus hermanos. Así que entendemos que las guerras seculares son solamente una extensión de la guerra espiritual que busca nuestras almas. ¿Qué es lo que aquí ve Nefi? En el versículo 1 dice, el ángel le dijo, mira, le va a enseñar otra escena más de esta visión y va a ver la tierra de promisión, va a ver a los descendientes de él y de su hermano que están luchando, que hay guerras, que hay mortandad. Y en el versículo 6 dice, y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo y bajó y se manifestó a los que no habían caído. Aquí el ángel está mostrando el acontecimiento principal del libro de Mormón, que es la visita de Cristo aquí a las Américas. Y aquí en este versículo se cumple la señal que le dijo el ángel. Recuerden que el ángel le dijo en el versículo 7, va a haber una señal. ¿Y cuál va a ser la señal? Vas a ver un árbol y luego vas a ver a un hombre descender del cielo. Y aquí ya vemos el cumplimiento. ¿Qué le está diciendo entonces el ángel a Nefi? El árbol, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo mismo. Y luego de esto ya ve su ministerio que hace Cristo en las Américas, y eso ya lo podemos aprender en tercer Nefi, pero en este momento Nefi lo está viendo como una profecía hacia el futuro. Vio como Cristo aquí llama también a 12 apóstoles como lo había llamado en el viejo mundo. Y luego vemos en el versículo 11 una segunda escena, y en esta segunda escena vemos que después de la aparición de Cristo a las Américas, en otras palabras, está viendo cuarto Nefi, ¿no? Hubieron generaciones que hicieron lo recto, aún hasta la cuarta generación, pero lamentablemente luego vinieron nuevamente los nefitas, los lamanitas, comenzaron a ver esa división y Nefi lo está viendo y comenzó a haber gran mortandad y nuevamente mucha guerra. Y en el versículo 16 dice, he aquí las fuentes de aguas sucias que tu padre vio, sí el río del que habló y sus profundidades son las profundidades del infierno. Y aquí nuevamente ve vapores de tinieblas, porque el vapor de tinieblas siempre tiene que ver con guerras. Aquí en la visión lo vimos al inicio, cuando había guerras antes de la venida de Cristo, y ahora, después de la venida de Cristo, aproximadamente 400 años después, vemos que hay guerras otra vez, hay tinieblas aquí en la tierra. Y nuevamente ve a ese edificio, otra vez aparecen las tinieblas, otra vez aparece el edificio en el versículo 18 y dice, este edificio que tú ves representa las vanas ilusiones, todo lo que el mundo nos puede ofrecer, toda la vanidad del mundo. Y dice, representa también el orgullo del mundo. Y dice que lamentablemente vio la destrucción del pueblo nefita. Vio esta escena que lo podemos encontrar en el libro de Mormón y en la última batalla que tiene los lamanitas con los nefitas. Ahora me gustaría detenerme en este punto para que ustedes vean cómo es que la visión que tuvo su padre Leí, el sueño que tuvo Leí con respecto al árbol de la vida, se relaciona con la visión que tiene Nefi y la historia de la humanidad.
Si ustedes visualizan con este cuadro, vemos que el árbol, el amor de Dios, se representa en la visión de Nefi con el nacimiento de Cristo, cuando el Salvador condesciende aquí a la tierra. Vemos luego que la barra de hierro, la palabra de Dios, cómo se manifiesta en la historia del mundo, cuando Cristo es bautizado, cuando ministra con poder y gloria, cuando llama a sus 12 apóstoles, cuando Él sana. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra del Dios viviente. Y luego nosotros vimos ese edificio grande y espacioso. ¿Y cuándo apareció ese edificio grande y espacioso? Cuando la gente rechazó a Cristo, cuando hubo persecución contra los apóstoles, cuando hubo guerras, cuando hubo apostasías. Cada vez que aparece el edificio, siempre hay guerras, siempre hay apostasía. Y luego también vimos las tinieblas de obscuridad, estas tinieblas que ciegan a las personas, que les llevan a pelearse unos con otros. Es otra señal más de guerras y apostasía. Cuando las tinieblas de afuera aparecen aquí en el continente americano, no solamente de forma espiritual, sino también de forma literal, antes de la venida de Cristo, es porque hay apostasía, es porque hay guerras, es porque son presas de la tentación del diablo. Y por último, vimos el río del agua, este río que representa las profundidades del infierno y que es una separación entre el edificio y el árbol, que es cuando viene la destrucción, cuando vienen los juicios de Dios. Así que hermanos y hermanas, cada vez que ustedes lean esta visión de Nefi, vean cómo van apareciendo los elementos del árbol de la vida y cómo estos se van relacionando con los eventos históricos del mundo. Ahora, hermanos y hermanas, mi invitación es que relacionemos el árbol de la vida con los eventos de nuestra vida actual. ¿En dónde estoy yo en este momento? Ahora, para terminar esta enseñanza con respecto al árbol de la vida y las enseñanzas que podemos extraer y continuar con los eventos futuros que van a acontecer y que se relacionan más con el libro de Apocalipsis, quiero detenerme aquí y enseñarles la relación que hace el elder Holland en su libro Cristo y el Nuevo Convenio con respecto a la parábola del sembrador que está en Mateo y el árbol de la vida. Él dice que las semillas que cayeron junto al camino, ¿quiénes eran? Eran las personas y las multitudes que abarrotaban el vasto y espacioso edificio, los que se burlaban, los que se mofaban y los que señalaban a las personas que participaban del árbol de la vida. Luego el elder Holland enseña que la semilla que cayó en el pedregal entre piedras y fue quemada por el sol son aquellos que comienzan a caminar en el sendero que lleva al árbol de la vida, pero cuando surgen el vapor de tinieblas que pasó, se apartaron y se perdieron. El elder Holland también enseña que la semilla que cayó entre espinos, esta que creció un poco pero que lamentablemente se ahogó por los espinos, representan a ese grupo que recuerden que llega ahí participan del fruto, pero cuando ven que las personas del edificio se burlan, ¿qué pasan? Se avergüenzan y se pierden. Y por último, el elder Holland dice que la semilla que cayó en buena tierra, que saboreó el fruto de Cristo y su evangelio y permaneció fiel, son aquellos que se asieron constantemente de la palabra de Dios, son aquellos que se postraron ante el árbol y participaron de su fruto y que no hicieron caso de la burla de las personas. Así que yo les invito a que ustedes lo analicen un poco más, esta comparación que hace el elder Jeffrey Holland, y ustedes puedan sacar enseñanzas para su hogar, para su familia y para sus clases. Ahora sí continuemos con 1 Nefi capítulo 13. Esta visión de Nefi, hermanos y hermanas, es una visión apocalíptica, ¿no? Y cuando me refiero que es una visión apocalíptica, es el género apocalíptico, porque era un género, una forma de escribir para los judíos. Los libros apocalípticos tienen ciertas características, donde hay un ángel, donde se hablan de eventos futuros, donde nosotros podemos notar el contraste entre el bien y el mal, ¿no? Vamos a ver en que hay una iglesia del diablo y hay una iglesia de Dios, hay una iglesia del Cordero. Estas cosas de bueno y malo, de blanco y negro, esta dicotomía es una de las características de los libros apocalípticos y sobre todo vamos a ver que a Nefi se le va a decir no escribas más porque Juan lo va a escribir más adelante esto en el libro de Apocalipsis. Ahora solamente voy a mencionar ciertos versículos. Dice el versículo 4, y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Es decir, ¿dónde ve Nefi que se forma esta gran iglesia? Entre los gentiles. Luego en el versículo 13 habla de gentiles que salen de la cautividad. Ya está viendo con respecto a Cristóbal Colón, cómo es que vienen los primeros colonos aquí en las Américas, ve esta batalla histórica de la independencia, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos querían ser libres, en este caso no solamente de impuestos, sino que también buscaban tener
libertad religiosa. Eso es lo que anhelaban. Y dice que el Espíritu del Señor, el versículo 15, estaba sobre los gentiles y prosperaron y obtuvieron la tierra por herencia. Pero yo quiero enfocarme en la parte donde ve las escrituras. Nefi en el versículo 23 ve la Biblia y dice, y yo Nefi miré el libro, y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, y también contiene la narración de los santos profetas, y dice que es un libro semejante a las planchas de bronce, pero hay una diferencia, dice, aunque menos en número. Imagínense, las planchas de bronce que tiene Nefi es más grande que la Biblia que nosotros tenemos actualmente. Dice, no obstante, contienen los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Por tanto, son de gran valor para los gentiles. Hermanos y hermanas, a veces cuando hablamos de la Biblia, si yo tuviera que preguntar a cualquier persona que cree en la Biblia por qué es importante para él la Biblia, yo creo que me dirían que es importante porque ahí están las enseñanzas de Cristo, porque ahí aprendemos con respecto a Dios y muchas otras razones. Pero yo no he escuchado casi que una de las razones importantes por las que yo tengo la Biblia es porque a través de la Biblia yo conozco los convenios del Señor. Y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Imagínense cuáles son los cambios que está viendo Nefi en esta visión. Le quitó cosas claras y sencillas del Evangelio, quitó convenios y también quita cosas de la Biblia. Por ejemplo, hay muchos libros que fueron aceptados en los primeros siglos, pero que ahora no están en nuestras Biblias. Y también hay muchas doctrinas que fueron quitadas. ¿Quién lo quitó? Esta grande y abominable iglesia. Hermanos y hermanas, a veces cuando nosotros de forma común hablamos con respecto a estos cambios, nosotros pensamos que los monjes medievales cambiaron el texto de las escrituras y creemos que esto sucedió en la Edad Media. Y culpamos a estos monjes corruptos y decimos ellos los cambiaron. Sin embargo, se ha comprobado históricamente, a través de la crítica textual, que los cambios que hicieron los monjes en estas transcripciones fueron cambios menores, pero no fueron cambios mayores. De hecho, no necesitamos esperar más allá del siglo II o un poco antes, que es cuando se hicieron los cambios. La Iglesia Católica, tal como la conocemos ahora, no existió en estos 2 primeros siglos. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado históricamente que es en el siglo II y antes donde se realizan estos cambios. Así que nosotros cuando hablamos que los cambios sucedieron en la Edad Media, no es así. Sucedieron de hecho antes del siglo II. Así que hermanos y hermanas, cuando hablemos con respecto a estos cambios que tiene la Biblia, debemos enseñar que no sucedieron después del siglo III o el siglo IV o después que la Iglesia Católica en el siglo IV se forma como tal, sino que la evidencia histórica, la evidencia de la crítica textual señala que sucede antes del siglo II y esto va en armonía con lo que dice Nefi. Así que debido a estos cambios, dice en el versículo 29, muchos tropiezan, sí, de tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos. Dios no va a permitir que las personas tropiecen, porque la Biblia ha sido cambiada por esta iglesia abominable, por esta iglesia del diablo, sino que dice que va a sacar nuevas escrituras. Habla de la aparición del libro de Mormón. Y dice el versículo 39, y vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero de los gentiles a ellos. Es decir, aquí está viendo no solamente la aparición del libro de Mormón, sino que ahora está viendo Doctrina y Convenios, está viendo la perla de gran precio, que son otros volúmenes sagrados de las Escrituras que aparecieron para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos. Y dice en el versículo 40, estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros. Así que el libro de Mormón y las Escrituras que tenemos actualmente no están compitiendo con la Biblia, sino que tienen el mismo propósito, establecer la verdad, establecer aquellas cosas que se perdió debido a esta iglesia grande y abominable. Y aquí viene esta pregunta, ¿cuál es la relación de la visión del capítulo 13 con la visión del árbol de la vida? Hermanos y hermanas, la razón es clara. Y yo les hago esta pregunta, ¿por qué la iglesia del diablo? ¿Por qué ataca las escrituras? Porque las escrituras, en la visión del árbol de la vida, es la barra de hierro, es la palabra de Dios. Así que, ¿por qué la iglesia abominable ataca las escrituras? Porque ellos desean que las personas no tengan la barra de hierro,
de tal forma que haya tinieblas, de tal forma que las personas vayan al edificio y no tengan la forma de venir a Cristo. Y aquí, en este versículo que leímos en el 40, dice que no. El Señor no va a permitir eso, no va a permitir que las personas no puedan llegar al árbol de la vida. Necesitan de la palabra de Dios. Y es por eso que, aparte de que permite que la Biblia llegue, aun a pesar de que se le despojaron de convenios y de cosas claras en la doctrina y de otros libros, saca volúmenes de escrituras para que la tengamos en su plenitud y para que nosotros podamos venir a Cristo, podamos participar del árbol de la vida. Hermanos y hermanas, valoremos las escrituras que tenemos. Muchas personas murieron para tener el libro de Mormón. Muchos profetas se sacrificaron, profetas nefitas, para conservar el libro de Mormón y para que saliera a luz. Y no solamente ellos, muchas personas buenas que fueron guiadas por el Espíritu del Señor se sacrificaron para tener la Biblia que nosotros tenemos actualmente. Ahora pasemos al capítulo 14, en donde Nefi ya va a terminar su visión. Hermanos y hermanas, ¿quién es la grande y abominable iglesia? Quiero leer lo que dice el elder Dallin H. Oaks con respecto a esto. Y esto lo pueden encontrar en el manual de Ven, sígueme. Dice, el presidente Dallin H. Oaks explicó que la grande y abominable iglesia que Nefi describió representa cualquier filosofía u organización que se opone a la creencia en Dios, y el cautiverio al que esta iglesia procura llevar a los santos no será tanto un confinamiento físico, sino el cautiverio de falsas ideas. Y dice Nefi que solamente hay dos iglesias, una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo, de modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones y es la ramera de toda la tierra. Aquí vemos la relación entre el Apocalipsis y entre Nefi. La ramera que describe Juan en Apocalipsis es la misma iglesia que está describiendo aquí Nefi, la grande y abominable iglesia. Pertenecer a la iglesia del diablo no significa que ¿dónde está mi membresía? ¿Dónde estoy yo registrado en una iglesia? Sino ¿dónde está mi corazón? Si mi corazón está en el Señor, voy a pertenecer a la iglesia del Cordero. Y si no está, pertenezco a la iglesia del diablo. De este razonamiento, podemos inferir que pueden haber muchos santos de los últimos días que tengan sus registros en la iglesia, pero que no pertenezcan a la verdadera iglesia del Cordero. Así como hay muchos de nuestros hermanos cristianos que son buenos y se esfuerzan por seguir a Cristo y tropiezan debido a que solamente tienen una Biblia. Y como su corazón está en Cristo, ellos forman parte de la iglesia del Cordero. Así que no es que la iglesia del Cordero solamente sea la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días. No. Significa ¿dónde está mi corazón? Mi corazón, si está en el Señor, soy parte de la iglesia del Cordero. Y si no, si estoy en el mundo y en sus filosofías, en sus vanidades, formo parte de la iglesia del diablo. En el capítulo 15 ya Nefi termina esta visión y dice que regresó a su casa, a la tienda de su padre, y dice que vio a sus hermanos que estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que su padre les había hablado. Así que aprendemos aquí que estos hermanos, en lugar de consultar al Señor como lo hizo Nefi, ellos consultaron entre ellos mismos. Y a veces hacemos eso, hermanos y hermanas. En lugar de dirigirnos al Señor para llevarles nuestras preguntas, nuestras dudas, tenemos alguna decisión que tomar. En lugar de consultar con el Señor, consultamos en las redes sociales, consultamos con nuestros amigos, consultamos con Internet, consultamos a la opinión de famosos, pero no recurrimos al Señor. Y esta es la razón de la disputa. Sus hermanos no recurrieron al Señor, recurrieron el uno con el otro y disputaban con respecto a lo que su padre había dicho. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque verdaderamente eran difíciles de comprender. Y el versículo 8 y 9 dice, y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Hermanos y hermanas, podemos perdernos grandes cosas, grandes revelaciones si no consultamos al Señor, si nosotros endurecemos nuestros corazones. La pregunta es, ¿yo creo en este momento que el Señor puede revelarme grandes cosas como Nefi? Solamente tengo que tener deseos, tengo que creer y tengo que sentarme a reflexionar. Y si yo lo busco diligentemente, el Espíritu Santo nos va a revelar en nuestro corazón. Quizás no tengamos una visión como la de Nefi, pero sí tenemos aquí la visión de Nefi. Y si leemos la visión de Nefi con el mismo espíritu, vamos a recibir la misma revelación que él tuvo, pero en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, necesitamos la revelación.
el presidente Nelson lo ha recalcado recientemente, en los días futuros, no va a ser posible vivir si nosotros no tenemos esa comunicación con el Señor. Sin revelación no será posible vivir en los días postreros. No debemos recurrir a otras fuentes. No debemos solamente confiar en nuestra sabiduría humana. Necesitamos recurrir al Señor como Nefi lo hizo y no estar como estos hermanos que dice, no creo que el Señor me dé a conocer estas cosas. ¿Y qué pasa luego de esto? Dice que Nefi les enseña la casa de Israel. Esto ya lo vamos a ver en Jacob 4, pero les dice que el olivo es una representación de la casa de Israel y que la rama que fue desgajada son ellos, porque ellos físicamente van a ser desgajados. Quiero terminar, hermanos y hermanas, señalando por qué fue importante para Nefi enseñar estas cosas a sus hermanos. Y esto lo vamos a estudiar en Jacob 4, la alegoría del olivo con más detenimiento. Pero recuerden que una de las preocupaciones de Lamán y Lemuel era con respecto al olivo, porque ellos estaban dejando Jerusalén, ellos estaban dejando la tierra prometida. Y ellos sentían y creían, porque eran judíos, que la salvación venía a través de la casa de Israel. Ellos creían más o menos en una idea de una salvación colectiva. Y es por eso que el Señor les revela ciertas cosas. El Señor les enseñó a través de su padre Leí. Les dijo, nosotros somos parte del olivo y hemos sido desgajados del olivo. Somos una rama natural. Pero su preocupación con respecto a que no vamos a ser salvos porque ya vamos a dejar Jerusalén, porque ya no vamos a hacer esa casa de Israel, porque ya no hay esa salvación colectiva, les dice, no es así. Y por eso Leí recibe una visión del árbol de la vida, porque ya no se trata de una salvación colectiva, sino de una salvación individual. Y en esta salvación individual, la invitación es que las personas vengan a Cristo, que las personas tengan fe en Cristo, que las personas se arrepientan, que las personas hagan convenios, hagan el bautismo, porque Nefi vio la visión del bautismo de Cristo. Así que vemos que el Señor les está cambiando ese entendimiento de la salvación, no de una salvación colectiva de la nación de la casa de Israel, sino de una salvación individual, independientemente en donde estás. Ellos van a ir a otra tierra prometida, que es América, pero aún a pesar de que están lejos de Jerusalén, lejos de sus hermanos de la casa de Israel, pueden ser salvos si vienen a Cristo, si vienen al árbol de la vida. Y con respecto a sus demás hermanos, no se preocupen, porque algún día esa rama nuevamente va a ser recogida, la casa de Israel va a ser recogida y se va a llevar a cabo la restauración. Para Isaías, la restauración significa cuando el pueblo de Israel, nuevamente los esparcidos de Israel, nuevamente se junten. Y Nefi está usando Isaías en este capítulo porque él dice, al igual como las tribus perdidas van a recoger, como dijo Isaías, también nuestros descendientes algún día van a ser recogidos y va a ser restaurado otra vez la casa de Israel y Cristo será su rey. Esa restitución que esperan los judíos hasta la actualidad está siendo aquí aprendida por Nefi. Está siendo aquí enseñada por Nefi a sus hermanos Lamán y Lemuel, pero les está diciendo que no solamente se enfoquen en esta salvación de la casa de Israel como nación, sino en la salvación más importante, que es la salvación de venir a Cristo, una salvación individual, una salvación que solamente uno puede tener si se aferra a la palabra de Dios y si sigue las enseñanzas de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, gracias por ver esta lección, gracias por seguirnos en Facebook, gracias por seguirnos en YouTube, gracias por sus palabras, sus comentarios de ánimo, muchas gracias. Reciban un saludo afectuoso, un saludo cálido de toda mi familia, de mi esposa que siempre me apoya, de mis hijos. Hacen muchas cosas, pero ellos están aquí detrás apoyándome. Reciban un saludo de toda mi familia y nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.